Hola a todos, bienvenidos una vez más a estas clases virtuales. Hoy vamos a ver en concreto el tema 5 de la asignatura de Fundamentos, que va a versar pues, sobre el siglo XVIII. Vamos a hablar un poco de las ideas, ¿no? De la situación, de las ideas políticas, pensamiento, y también pues veremos algunos autores, algunos de los pensadores más destacados, ¿no? El siglo XVIII, algunas de las cosas ya veréis que también pues más o menos en la asignatura de historia se menciona, ¿no? Lógicamente, pero vamos a centrarnos en cosas distintas. El siglo XVIII va a estar caracterizado por el espíritu ilustrado de aquel siglo, aunque en Rusia será algo muy minoritario durante mucho tiempo, y aunque quizá no sea del todo correcto identificar el siglo XVIII con la Ilustración, habida cuenta de la importancia durante mucho tiempo del barroco, del prerromanticismo y de muchos autores que no se corresponderían con el racionalismo ilustrado. Ahí pues tenemos a Rousseau, tenemos a los pietistas, a los místicos, el Sturm und Drang, lo que también se podría aplicar en el caso de Rusia. Las ideas ilustradas van a llegar a Rusia en su versión más simplista, y no existió nunca un auténtico espíritu crítico, por ejemplo, contra la tradición religiosa, con excepción del deísmo, la creencia en la existencia de un dios pero alejado de los hombres y que nunca ha intervenido en su devenir ni en la naturaleza. Solo a final del siglo empiezan a aparecer en Rusia los primeros ateos. Sin embargo, sí que desde la época de Pedro I va a haber ataques contra el Estado excesivamente confesional y contra el excesivo número de monjes. Es una de las características del reinado de Pedro I, lo vamos a ver también. Algunas costumbres religiosas fueron suavizadas o modernizadas por la misma cúpula de la Iglesia rusa, por ejemplo, pues acortar el ayuno, abreviar las funciones religiosas, abolir el celibato de los obispos, etc. Durante este siglo siguen en activo los viejos creyentes, quienes tienen una concepción apocalíptica de su tiempo y una visión muy negativa de los soberanos. A Pedro III lo llegaron a identificar con el anticristo. Es además una época en la que van a surgir varias sectas, como los Dujovori o los Modokañe, estos llamados así porque defendían alimentarse de leche principalmente, o en las que se van a engrosar otras sectas surgidas en el siglo XVII, es decir, van a crecer durante este siglo, los Hlistí o los Skoptsi. Estos últimos, esta palabra significa castrado, pretendían alcanzar la salvación de su alma mediante el procedimiento que su nombre indica. El siglo XVIII va a estar caracterizado también por unas reformas que, sobre todo en esa primera mitad del siglo XVIII con Pedro I, van a llegar solo a las clases altas. Se va a abrir cada vez más una brecha entre la nobleza occidentalizante, terrateniente y adinerada, y el pueblo pobre, ignorante. Había unas altísimas tasas de analfabetismo y sujeto a las tradiciones rusas, brecha que acabará estallando en la Revolución de 1917. Rusia se va a seguir caracterizando en el siglo XVIII por el régimen de servidumbre, hemos hablado, que no va a ser abolido hasta 1861. Los siervos podían comprarse y venderse, separando incluso a madres de sus hijos. Los terratenientes podían casar a sus siervos con quienes quisiesen. Era legal el castigo físico con el látigo. Los amos actuaban, salvo en delitos más graves, como policía y jueces entre sus propios siervos. Estos grandes terratenientes, además, a diferencia de, por ejemplo, la nobleza rural rusa, muchas veces ni siquiera vivían en sus haciendas, sino en el lujo de las grandes ciudades, con una total despreocupación por la situación de sus siervos, aunque hubo alguna excepción como Lev Tolstoy precisamente. Esta dejadez por parte de los terratenientes
también implicaba no invertir en mejorar la productividad de la agricultura rusa, con lo que esta quedó muy atrasada con respecto a la que se podía encontrar ya en Occidente. Sin ir más lejos, pues en España pienses en Jovellanos y en su famoso informe sobre la ley agraria, que se estudia incluso en literatura. La vida del campesino ruso era prácticamente de supervivencia. Vivían en chozas muy pobres, de una sola habitación, normalmente sin chimenea, pero con una lizanka, es decir, una estufa hecha de ladrillo, que servía para calentar la estancia y también para sentarse o dormir al calor de ella. La población de Rusia osciló entre los 14 millones de habitantes a principios del siglo XVIII y los 36 millones de finales de ese siglo, por ubicarnos. Era un país esencialmente rural, el 80% de la población eran campesinos y aparte de Moscú y San Petersburgo no había ciudades realmente de importancia, ¿no? Las comunicaciones estaban muy atrasadas y eran lentas, lo que retrasó el comercio ruso. La industria empezó a crecer ya algo en el siglo XVIII, pero a niveles muy inferiores a los del occidente europeo, y así va a quedar ya hasta la revolución. Es en el siglo XVIII cuando van a surgir los antecedentes de la famosa inteligencia rusa, los intelectuales que aparecen propiamente hablando en el siglo XIX, pero con algunos antecedentes. Que se señala que entre estos antecedentes pues estarían los masones, los francmasones, caracterizados por la erudición y la filantropía, y que frente al racionalismo de la Ilustración y el volterianismo volverían sus ojos hacia lo espiritual, y bueno, pues que acabarían siendo perseguidos por Catalina II por algunas de sus ideas políticas, en realidad por algunas de sus ideas políticas. Así como ciertos políticos independientes también serían una suerte de antecedentes de esta inteligencia, ¿no? Estos intelectuales, gente formada del siglo XVIII, van a tener bastante diferencia según el lugar donde se haya formado y también un poco la familia a la que pertenezca, pero más o menos se puede considerar que confluirán en el siglo XIX, ¿no? Las dos grandes corrientes, como sabemos, que aparecerán en el siglo XIX dentro de la inteligencia van a ser la de los occidentalistas y los eslavófilos, que van a tener respectivamente también sus antecedentes en el siglo XVIII, en épocas anteriores. Ahí tenemos a Boris Morozov, a Artamon Matveev o Vasily Golitsyn del siglo XVII, a Nikolai Novikov o Alexander Radishev, que lo vamos a ver, del siglo XVIII. Esto sería, pues, en el caso de los occidentalistas, algunos de sus antecedentes. Y en el caso de los eslavófilos, pues de épocas anteriores tendríamos al monje Filofey o a Josip Volotsky, esto lo hemos estudiado, ¿no? En los siglos XV y XVI, a Iván Persvietov en el siglo XVI o a Lomonosov en el siglo XVIII. Una de las primeras cuestiones filosófico-jurídicas y quizá más importantes de este siglo, debatidas durante este siglo en Rusia, fue la del derecho natural y en general el origen de natural, de cuestiones como el derecho, la moral, etc., ¿no? El derecho natural, pues, es la idea de que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, independientemente de su nación, religión o condición social, tienen una serie de derechos fundamentales que estarían por encima de otros derechos adquiridos, ¿no?, establecidos por los soberanos y los estados. Por influencia de la Ilustración aparecieron también en Rusia autores que defendían, pues, una concepción volteriana del poder del zar, ¿no?, y que debía estar limitada de un modo u otro. Vamos a empezar hablando, aunque esto, como no es la asignatura de historia, pues no nos vamos a centrar tanto en lo que son hechos históricos y tal, pero un poco el ambiente de las ideas y de pensamiento en diferentes reinados de este siglo. Vamos a empezar, pues, por Pedro I. Empezó a reinar, como sabemos, en 1682, a finales del siglo XVII, y va a reinar hasta 1725, ¿no? Va a crear o a intentar crear una nueva Rusia, es su idea, europeizándola. Hemos visto en historia cómo realizó un viaje por varios países europeos para aprender técnica y organización militar y naval. Las reformas de Pedro I alcanzaron todos los aspectos del Estado.
La administración pues estableció un sistema de funcionariado con 14 rangos, luego posteriormente reducidos a 12 en el siglo XIX, divididos en civiles, militares y palatinos. Entonces cada una de estas áreas, lo civil, lo militar y lo palatino, tenía 14 rangos. Es lo que se llamó la tabla de rangos. Creó también un cuerpo de inspectores para controlar toda la administración. Reformas en el campo financiero, introdujo nuevos impuestos y estableció el monopolio estatal sobre varios productos, la sal, la miel, el tabaco, el té, ¿no? E incluso los ataúdes. Reformas en el campo militar, reorganización del ejército y modernización del armamento, además de crear una armada, una flota de guerra. Reformas a nivel eclesiástico, como son por ejemplo la supresión de la figura del patriarca. Desde ese momento la dirección de la Iglesia rusa recaería en un santo sínodo, llamado así. También cierta secularización del Estado y cierto sometimiento del clero a los intereses del Estado. Se llegó a levantar por ley el secreto de confesión en la medida en que pudiera perjudicar a los intereses del Estado, ¿no? E incluso lingüístico, podemos hablar de reforma incluso en este aspecto, porque es con él cuando se crea el alfabeto cirílico civil, ya pues prácticamente como lo conocemos hoy en día, visualmente muy parecido a la letra humanística usada desde el Renacimiento en Occidente. Es decir, es una manera también de que el alfabeto aun siendo cirílico, pero se parezca al alfabeto occidental, ¿no? Más parecido que el antiguo alfabeto cirílico eclesiástico que hasta entonces se había estado usando en Rusia, hasta él. También intentó reformar la vida social, por ejemplo, con la famosa medida de prohibir las barbas y de intentar obligar a vestir a la europea. La europeización, él entendía que la europeización de los aspectos externos daría lugar también a cambios internos entre los rusos. En este caso se puede decir que el hábito se hacía al monje, ¿no? Como sabemos, también introdujo el calendario juliano a partir del nacimiento de Cristo en lugar del calendario a partir de la creación del mundo que se había estado usando hasta entonces y que también hemos mencionado alguna vez en clase. El alcance de las reformas, lo hemos mencionado, llegó solo a un número limitado de la población. Esto es especialmente notable en el caso de la educación, que también intentó reformar para que los rusos aprendieran las técnicas occidentales en vez de tener que adquirir los productos ya acabados en otros países europeos. Pedro I, con este fin, pues creó una serie de escuelas técnicas destinadas principalmente a aprender técnicas navales y de construcción naval, y envió a muchos alumnos a estudiar en el extranjero. Sin embargo, el número de escuelas se fue reduciendo por falta de alumnos. Pedro I llegó a crear 42 de estas escuelas. Al final de su reinado solo quedaban 28 y en 1744 ya solo 8. En la época de Pedro I van a aparecer también los primeros autores ilustrados, entre los que se encuentran pues Iván Pososhkov o Vasily Tatishev, partidarios de las reformas del zar y que vienen a ser un poco los primeros representantes de un cierto pensador y un cierto autor ilustrado, ¿no? En ese sentido, pues Vasily Nikitich Tatishev, que vivió entre 1686 y 1750, ¿no? Hasta la mitad del siglo XVIII, fue ingeniero, historiador, geógrafo, economista y estadista. Aparecen también estas figuras polímatas que conocen y estudian y tienen conocimientos de muchas áreas diferentes. Bueno, entre 1712 y 1716 estudió en Alemania. Su pensamiento era de corte utilitarista. Su obra más famosa es Conversación de dos amigos sobre la utilidad de las ciencias y la educación, publicada muy posteriormente, ya en 1787. En su pensamiento domina la mencionada idea del origen natural del derecho, el derecho natural, de la moral y la religión. Llega a decir que ciertos preceptos de la Iglesia responderían a exigencias de la naturaleza,
Por ejemplo, el ayuno sería útil para el mantenimiento de la salud, etcétera. En su opinión, la tranquilidad del alma de alguna y de la conciencia se alcanza con el desarrollo de la mente mediante el estudio de alguna ciencia provechosa. En su obra espiritual a mi hijo, publicada también muy posteriormente en 1775, da instrucciones de cómo debe ser la vida y la actividad de un hombre. Trata cuestiones como la educación, los diferentes tipos de servicio, las relaciones con los superiores y subordinados, la vida familiar, la administración de la hacienda y la familia, etc. En el plano religioso se caracterizó por defender la persecución de los viejos creyentes. Con todo, Tatishev es conocido principalmente en Rusia por su labor como historiador. Es autor de una voluminosa historia de Rusia. Os leo un fragmento de su conversación de los amigos sobre la utilidad de las ciencias y la educación, que es pues eso, como un diálogo con preguntas y respuestas, ¿no? Y dice, pregunta, mi señor, cuando veo cómo ha actuado con su hijo, que sé que tiene al menos uno, y que no ha tenido reparos en apartarlo de sí, siendo muy joven, y enviarlo a escuelas en otros países, no logro entender qué utilidad puede tener, porque en mi opinión es más útil para nuestros hijos cuando los tenemos a nuestro lado. Los guardamos según nuestra voluntad, los instruimos y nos alegramos por ellos. Por el contrario, alejándolos así de nuestro lado, sin saber en todo momento en qué estado se hallan y si es conveniente voluntariamente desprendernos de ellos sin saber si estarán en buenas condiciones, con miedo o tristeza o divirtiéndose. La respuesta que le da el interlocutor es: mi querido amigo me ha planteado una pregunta contraria a su buen juicio y plantea esta separación de los hijos que no se ajusta a la realidad. La realidad es que la separación en los hijos supone que aprendan el bien y rechacen el mal. La mente sin una educación y las habilidades sin desarrollar un hábito no pueden adquirirse. Y así, para que se convierta en alguien juicioso, debe antes estudiar. Si lo hace desde niño, se hallará en su maldad. Si no lo hace desde niño, se hallará en su maldad natural y será siempre un ignorante, triste a causa de su desorden y con el temor de la condenación eterna. Por el contrario, siempre estará feliz si desde que es muy joven experimenta una pequeña separación y se estudia las ciencias de la mente. El texto continúa reflexionando en esta forma de diálogo sobre qué es ciencia, qué es conocimiento, cuáles son las cualidades de la mente, sobre las diferentes edades del hombre, sobre el bien y el mal, sobre qué ciencias son útiles. También alaba en general las instituciones de enseñanza creadas por Pedro I el Grande. También, frente a esto, pues también hubo muchas personas contrarias a las reformas de Pedro I. Pertenecerían a estratos sociales muy diversos. Las causas abiertas contra ellos muchas veces se basaban en ataques directos al zar, más que otras ideas, pues los ataques directos al zar, por ejemplo, por propagar el rumor de que Pedro I no era el auténtico zar, hijo del zar Alexei, sino que habría sido cambiado por otro niño al poco de nacer, o que el zar que había regresado de ese viaje por extranjero, por Europa, no era el auténtico Pedro I, sino que el verdadero zar lo habrían asesinado y habían enviado en su lugar a un alemán, a su espía, digamos. Parece ser que su propia esposa dijo: este no es mi zar, una especie del antecedente de mi marido no es mi marido. Algunos llegaron a decir que era el anticristo. La palabra imperator se basaban en que la palabra imperator, la M sería impuesta, sumaba 666 en valor numérico del alfabeto eslavo. Como los alfabetos pues, antiguos, romano, griego, eslavo, las letras podían servir también para números, ¿no? Entre estos grupos contrarios a las reformas del zar estaban los viejos creyentes, muchos de los cuales se llegaron a suicidar. La persecución contra ellos no fue tan severa como con zares anteriores, pero Pedro I sí que los agravó con ciertos impuestos, por ejemplo. Una de las más importantes contribuciones culturales de los viejos creyentes fue la fundación en el norte de una academia que, dirigida por Andrei Denisov, estaba dedicada al cultivo de los saberes teológicos.
Es curioso que Denisov, que había estudiado en la Academia de Kiev, se dedicara a enseñar, junto con la teología, la preceptiva poética barroca, y que eligiera las obras de Raimundo Lulio como base de la enseñanza filosófica. Estas obras habrían pasado a Kiev desde España, donde todavía en el siglo XVIII se estudiaba el Ars Magna, ¿no?, de Lulio o Lulio. Los viejos creyentes daban preferencia a los viejos escritos originados en Kiev. Esta preferencia se basaba exclusivamente en el hecho de que aquellos no estaban impresos en Moscú o se remontaban a antes del cisma de 1666. Los viejos creyentes defendieron la independencia de la Iglesia frente al Estado y llegaron a ser defensores de la libertad de conciencia. Estaban en contra de lo que calificaban de leyes griegas y latinopaganas, refiriéndose con ello a cuestiones como la de rasurarse la barba o llevar vestidos occidentales. Bueno, también el reducido número de protestantes rusos fue una suerte de fuerza contraria a la política oficial de Pedro I. Habría que destacar la figura de Dmitri Vertinov. Realizó una lista de doctrinas y ritos de la Iglesia greco-ortodoxa que, en su opinión, no tenían ningún sustento en la Biblia. Ideas cercanas entonces al protestantismo, la repulsa al culto de los iconos, a las oraciones en intercesión de los difuntos o dirigidas a los santos, etc. Él estuvo preso y uno de sus seguidores llegó a ser quemado en la hoguera por dañar un icono de una iglesia de Moscú. Pedro I, justo antes de su muerte, proyectó la fundación de la Academia de Ciencias, que se materializaría ya con Isabel I. En 1747 se iniciarían los cursos universitarios de la Academia, pero al principio solo tenían 24 alumnos y en 1753 incluso se tuvieron que suspender por falta de alumnos. Un poco lo que estábamos comentando, de cómo llegaba una minoría en realidad todas estas reformas y esta educación. La Universidad de Moscú, fundada en 1755 bajo el auspicio de Lomonosov y gracias a la intercesión ante la zarina de Shuvalov, su favorito, empezó teniendo solo profesores extranjeros y solo 100 alumnos. En 1785 seguía teniendo solo 82 alumnos. En la Escuela de Nobles se estudiaban en los años 30 del siglo XVIII unos 245 alumnos, pero la mayoría elegían con diferencia francés o danza. Otras materias como geometría, sin embargo, historia, geografía o latín, contaban con escasa asistencia. Con las reformas de Pedro I, que llegaron solo a las clases altas, se va a abrir cada vez más una brecha entre la nobleza occidentalizante, terrateniente y adinerada y el pueblo pobre, ignorante, había unas altísimas tasas de analfabetismo y sujeto a las traducciones rusas, brecha que acabará estallando con la revolución de 1917. Según hemos visto en la asignatura de historia, a Pedro I le van a suceder en la primera mitad del siglo XVIII pues Catalina I, que va a gobernar muy poco, de 1725 a 1727. Luego Pedro I, también muy poco, de 1727 a 1730. Ana I, 10 años, de 1730 a 1740. Luego Iván VI, que es este niño que encerraron siendo muy pequeño, pues de 1740 a 1741. Y luego pues Isabel I, que gobernó ya mucho tiempo, 20 años, de 1741 a 1761. Vamos a ver un poco también esta época de Isabel I, que sería pues los mediados del siglo XVIII. Esta zarina era aficionada a la música, a la poesía, a los vestidos, tenía varios miles, y a los bailes, aunque su reinado no se caracteriza por un desarrollo muy profundo de la filosofía o la literatura. Sí que es cierto que bajo su mandato se fundó pues la Academia Imperial de las Artes y también la Universidad de Moscú, como he mencionado, aunque es cierto que, por ejemplo, pues por iniciativa de Shuvalov, ¿no? Uno de sus hombres fuertes, y de Lomonosov, del que vamos a hablar también. Como curiosidad, es en esta época cuando Dmitri Vinogradov inicia la fabricación de la porcelana rusa, que luego gozará de prestigio a nivel internacional. También hay que destacar que fue durante su reinado cuando apareció la literatura rusa moderna, con poetas importantes como Lomonosov o Treziakovsky, aunque
la gran literatura rusa pues sería posteriormente, ¿no? En el siglo XIX. Hasta entonces seguía predominando la literatura religiosa ya anticuada o obras técnicas en ingeniería, etcétera, ¿no? En esta literatura anterior a 1740 encontramos antecedentes de los occidentalistas, protagonistas que viajarían al occidente europeo y allí encontrarían la felicidad, etcétera, pero sin ser realmente ese hombre nuevo que preconizaba Pedro I, que quería Pedro I, y que se puede decir que no aparecerá hasta los años 60 del siglo XVIII, ya con Catalina II la Grande, ¿no? Bueno, no obstante, hay que destacar en estos años la imponente figura de Mikhail Vasilievich Lomonosov. Nació en 1711 y murió en 1765. Fue un hombre erudito multifacético, lo que se llama un polímata, que pues conocía de muchas disciplinas distintas. Fue científico, geógrafo, historiador, gramático y escritor. Nació en una familia campesina muy humilde y con 19 años, en su afán por estudiar, marchó a Moscú a pie. Al llegar tuvo que empezar sus estudios en una escuela infantil, pero dadas sus capacidades, sus maestros le ayudaron a ingresar en la academia eslavo-greco-latina, que se llamaba. Terminó en 5 años un programa pensado para 8 en esa academia. Luego fue becado para estudiar en Alemania y por iniciativa suya, según hemos dicho, pues se fundó, por ejemplo, la Universidad de Moscú en 1755. Como gramático escribió una retórica en 1748 y una famosa gramática rusa, la gramática rusa de Lomonosov, de 1755. Participó en expediciones científicas geográficas y escribió una breve descripción de las diferentes travesías en los mares del norte y demostración de la posibilidad de llegar a las Indias Orientales atravesando el Océano Siberiano, que es de 1763. Como historiador escribió una historia de Rusia en 1760, realizó experimentos de física y química, adelantándose a conclusiones popularizadas posteriormente por Lavoisier. Por ejemplo, Lomonosov ya refutó la teoría del flogisto, que es una teoría según la cual pues el flogisto sería una sustancia que estaría presente en todos aquellos materiales inflamables. Los materiales inflamables serían inflamables por tener este flogisto. Esta teoría luego quedó obsoleta, lógicamente. Expuso también la ley de la conservación de la materia, por eso se le conoce a esta ley también como ley de Lomonosov-Lavoisier, que viene a decir que durante toda reacción química ordinaria la masa total en el sistema permanece constante. Estudió los minerales, inventó un tipo de telescopio reflector, estudió astronomía, restauró el arte de la elaboración de mosaicos, hizo un prototipo de helicóptero, era poeta, pues un hombre realmente muy, muy polifacético, ¿no? También aportó algunas reflexiones sobre pedagogía, que es lo que me voy a centrar un poquito más. En este campo se consideraba que los componentes más importantes de la educación eran la percepción sensorial, generalizaciones teóricas y verificación experimental de los resultados. Él dice literalmente: las ideas son las representaciones de cosas o acciones en nuestra mente. Y también dijo: desde las observaciones para establecer una teoría hasta la teoría para corregir las observaciones es la mejor manera para que todos encuentren la verdad. Lomonosov entendía la naturaleza del hombre jerárquicamente. Habría un hombre inferior, que sería sensual y egoísta, y un superior, que sería espiritual y patriótico, ¿no? Suponía. Consideraba que la situación de los hombres podía mejorarse mediante la difusión de la cultura y la educación. Abogó por un sistema educativo sin distinción de clases hasta la universidad. Él sostuvo la idea de la educación secular y de que los jóvenes recibieran algunas bases de conocimientos científicos. Vinculaba la formación del hombre con las condiciones sociohistóricas específicas de su vida y con el nivel de desarrollo de la sociedad en general. Por lo que respecta a la crianza de los hijos, apoyaba el principio de conformidad con la naturaleza. El maestro debe guiarse por los factores de desarrollo natural del niño. Dice literalmente: más a menudo el talento natural sin ciencia, en lugar de la ciencia sin talento natural, contribuyó a la alabanza y la virtud.
la importancia que le da al talento natural, ¿no? Y a la naturaleza. Incluso casi por encima llega a decir de la ciencia, ¿no? En sí. Consideró que las características naturales de los niños son la base y la fuente de su desarrollo y recomendó que los maestros desarrollen una formación basada en las inclinaciones de los niños. El propósito de la educación es, en su opinión, la formación de una persona patriótica cuyas cualidades principales deben ser la alta moralidad, el amor a la ciencia, el conocimiento, el trabajo duro y el servicio desinteresado a la patria. Asignó un gran papel a la educación, procedió en la educación desde los principios del humanismo y la nacionalidad. El método y la condición de la educación es el orden y la disciplina. Habla también de la educación moral y dice que las cualidades de una persona moralmente educada son el patriotismo, la misericordia y el trabajo duro. Defendía la interconexión de la educación física y moral y el desarrollo mental. Por primera vez en la pedagogía rusa, abogó por la síntesis de la educación clásica, las ciencias naturales y la educación real. Apoyaba el sistema de clase-elección como el más productivo para el desarrollo de la mente y la memoria. En el proceso de aprendizaje asignó un lugar significativo a las prácticas y los experimentos y señaló la importancia práctica del conocimiento. Apreciaba mucho el idioma ruso y defendía la idea del valor educativo del idioma ruso. Es, además, junto con Pushkin, pues uno de los padres del ruso moderno, se considera, ¿no? Bueno, desarrolló por primera vez en Rusia una teoría pedagógica. Y bueno, con esto pasaríamos ya también a la época de Catalina II, que gobernó pues, muchos años, de 1762 a 1796. Aunque la gran literatura rusa llegará en el siglo XIX, a partir de los años 60 del siglo XVIII, se aprecia ya la labor de algunos autores notables que van a cultivar principalmente los géneros propios de su época, como son las odas solemnes y la tragedia. Catalina II era una mujer muy ilustrada, con una profunda formación, leía a Montesquieu o a Voltaire, con quien se carteaba, aunque posteriormente durante su reinado perseguiría a los ilustrados librepensadores rusos. Algunas de estas cosas las hemos ya mencionado, ¿no? en la asignatura de historia. Ella misma pues, fue autora de varias obras, e incluso comenté también en la asignatura de historia que escribió un libreto para el compositor español Vicente Martín y Soler, quien fue llamado a trabajar a San Petersburgo después de haber estado en Austria, haber conocido personalmente a Mozart, etc. La zarina ejerció de mecenas para muchos escritores, por ejemplo Dershavin, y la actividad editorial durante su reinado, aunque en realidad sin un apoyo directo de la monarca, se multiplicó. Durante su reinado se profundizó el régimen de servidumbre, cuando ya en otros lados se estaba extinguiendo. Convirtió en siervos, por ejemplo, a los campesinos libres de Ucrania y eximió del servicio militar a los terratenientes, que era la excusa histórica para justificar la posición que tenían. Era una especie de pacto, digamos. Los señores tenían siervos para trabajar sus tierras, etc. Y a cambio se supone que los señores pues defendían militarmente, ¿no? Catalina retoma el proyecto de Isabel I de secularizar los bienes de la Iglesia, incluyendo los siervos que tenía la Iglesia, y bueno, llegó a convocar, digamos, también unas elecciones a representantes de todos los estamentos sociales, incluidos los representantes de las ciudades y los campesinos estatales. Digamos que había que distinguir entre siervos privados, que tenían señores, ¿no? Privados, de siervos estatales, que tenían una situación ligeramente mejor, se considera, ¿no? Para crear, bueno, esta asamblea, para crear una comisión legislativa con el fin de debatir y aprobar un nuevo código de leyes. Esta institución protodemocrática, sin embargo, sería disuelta por ella misma más adelante, al observar que ciertos estamentos la querían usar para conseguir sus aspiraciones. La revuelta de Pugachov y la posterior Revolución Francesa pues explicaría la posterior política de Zarina de aumentar la autocracia, de ver un peligro real en las ideas
ilustradas y en unas ciertas reformas políticas. Esto va a ocurrir en muchos sitios de Europa, ¿no? Intentar, con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, pues todo lo contrario, la reacción contraria es aumentar el poder absolutista, la autocracia del soberano, etcétera. Con ellas aprueban también un código de la navegación comercial, una ordenanza policial y un estatuto sobre la educación nacional. En la época de Catalina II va a tener lugar el comienzo de la literatura política, siendo su primer representante Nikolai Novikov. Quien vivió de 1744 a 1818, por ubicarnos cronológicamente. A partir de 1769, Novikov publicó una serie de revistas satíricas, siguiendo el modelo de ciertas publicaciones satíricas inglesas, y llegaron a contar con el apoyo anónimo de la emperatriz. En estas publicaciones escribían aquellos que se proponían el mejoramiento de las cosas humanas a través de la educación, y también sus, oponentes, como vimos Novikov, que exigían reformas sociales y políticas de mayor calado, ¿no? Siendo especialmente contrarios a la servidumbre, al régimen de servidumbre. En sus sátiras describían a los terratenientes como hombres incultos, egoístas y crueles, frente a los siervos, presentados como hombres primitivos, pero de espíritu noble. De aquella época son algunas lamentaciones, que son composiciones poéticas campesinas también. Y aparte de Novikov, uno de los pensadores más importantes de esta segunda mitad del siglo XVIII es Alexander Nikolaevich Radzychev. Nació en 1749 y murió en 1802. Es uno de los precursores del movimiento de oposición que se desarrollaría posteriormente en Rusia, en dos vertientes, la liberal y la revolucionaria. Luego cada uno con sus subtipos, ¿no? Pero bueno, Radzychev es una especie de antecedente de todo esto. Él fue hijo de una familia acomodada de terratenientes, recibió una buena formación en su infancia y posteriormente estudió leyes en Leipzig. Su obra más famosa es Viaje de San Petersburgo a Moscú. Existe una traducción española de Rafael Torres, aparte de un documental ruso. Pues tuvo una gran repercusión esta obra en su época, a pesar de que era difícil conseguirla físicamente. La había impreso él cuasi clandestinamente y no era fácil, y aún así hubo muchas referencias a ellas. En ella pues trata el tema de la esclavitud. La propia emperatriz lo leyó y quedó horrorizada. El autor fue detenido por instigar a la rebelión y enviado finalmente a Siberia, aunque luego fue rehabilitado por Alejandro I ya en 1801, pero en 1802 se suicidó. La obra pertenece al género de los viajes sentimentales y en ella describe las condiciones de vida de los diferentes hombres que encontró en cada una de las etapas de su viaje. Describe la vida de los campesinos, por ejemplo, pues que solo podían trabajar en su parcela los domingos, el resto de días debía trabajar en la tierra del Señor. Se realizaban castigos corporales, los señores abusaban de las mujeres campesinas, en las subastas de siervos se separaban a familias, las llamadas afilias de los reclusos significaba de facto pues una separación de su familia casi de por vida, porque el servicio militar duraba 25 años, se celebraban bodas por imposición del señor. Y bueno, frente a esto el autor destaca el espíritu noble de los campesinos, de los que dice literalmente: mi admiración no tuvo límites cuando comprobé la enorme hidalguía que se albergaba en la manera de pensar de los aldeanos. Al final del libro realiza algunas consideraciones sobre Lomonosov, que pues era también hijo de campesinos, según hemos mencionado, y de la importancia, por tanto, digamos, de los campesinos para el Estado. Radzychev también denuncia la corrupción de los funcionarios y realiza una descripción gris de la burguesía, de la que señala sus turbios negocios y su completo desinterés por la cultura. Radzychev también demuestra que la servidumbre no es ventajosa, pues el trabajo de los siervos
da menos resultados que el de los hombres libres. También arremete contra la censura y subraya la importancia de la educación para todas las clases sociales. Para Radishev, el origen de todos estos males en Rusia residía en el sistema monárquico mismo, por eso está considerado el padre del republicanismo ruso. Él creía que sólo una sublevación campesina podría acabar con ese sistema. En su Oda a la Libertad, otra de sus obras famosas, de 1781, rechaza de manera radical el absolutismo ruso. Os voy a leer algunos fragmentos de su obra de viaje. Dice, por ejemplo: apenas sonó el impacto del terrible mazo y los 4 desgraciados conocieron su destino. Las lágrimas, los llantos, los gemidos taladraron los oídos de toda la audiencia. Hasta los corazones más duros se estremecieron. Corazones de piedra. ¿De qué sirve esa compasión sin fruto? Haríamos una colecta, compraríamos a estos desgraciados y les daríamos la libertad. Pero la ley, o mejor dicho la costumbre bárbara, porque en la ley no está escrito, permite una burla tal de la humanidad. ¿Qué derecho tenéis a vender este bebé? Es ilegítimo. La ley le libera. Esperen, quiero comunicar algo. Yo les salvaré. Si pudiera salvar junto a él a los demás, oh felicidad. ¿Por qué al distribuir tus dones, oh Todopoderoso, me trataste tan mal? Mi corazón estaba tan lleno de vergüenza que cuando huí de la multitud le di la última grifnia de mi monedero a un pobre. Hablando de la venta de siervos, etc. Hay otro fragmento que dice así: Aniutushka, ciertamente se le dirige a una mujer, ¿no? Ciertamente no soy como a ti te parece, como aquellos de los que hablas. Ellos no creo que comiencen así una conversación con una muchacha campesina, sino que siempre están besuqueando, pero en caso de que te hubiera besado, lo hubiera hecho como si de una hermana se tratase. No me intentes engatusar. Ya he oído cuentos como ese, responde ella, ¿no? Y si no tienes malas intenciones, ¿qué es lo que quieres de mí? Y continúa: ¿quién no conoce la forma tan descarada con que se comporta la sucia mano de los nobles? ¿Cómo lanzan bromas obscenas y ofensivas a la decencia de las chicas campesinas en las aldeas? Un fragmento más que dice: hay una condición del contrato marital que puede que se cumpla incluso en caso de que haya disparidad de edades, la de vivir juntos. Pero ¿es que habría en ello reciprocidad? Uno sería el amo todopoderoso, que tendría en sus manos toda la fuerza, y el otro sería un débil súbdito, un perfecto esclavo, cumpliendo sin rechistar todas las órdenes de su señor. Y un fragmento más que dice: me acerqué a un grupo de gente y ahí supe que el motivo de los gritos y lágrimas de todos los que allí se apelotonaban era el reclutamiento. El mozo les decía: dejad de llorar y de romperme el corazón. Nuestro Señor nos llama a servir. Quien no muera volverá. Y voy a leer también de su obra de Oda a la Libertad, pues algunos versos que dice así: el zar con su altiva frente alzada, mientras blande el cetro de hierro, sentado con poder sobre el afamado trono, tan solo ve en el pueblo una vil criatura, teniendo en su mano la vida y la muerte. A voluntad, dice, me compadezco del delincuente. Puedo dar poder. Donde yo me río, todos se ríen. Si frunzo el ceño amenazante, todos se confunden. Si vives, yo digo cuánto vivirás. Estallará una feroz guerra por doquier. La esperanza armará a todos. Todos se apresurarán a vengar a su vergüenza, en la sangre coronada del tirano. Veo resplandecer la afilada espada alrededor, a la muerte volar en todas sus formas, planeando sobre la orgullosa cabeza. Regocijaos, pueblos desarrapados. Este derecho de venganza de la naturaleza ha llevado al cadalso a los reyes. Y bueno, el último gran nombre de este siglo que vamos a ver, y que también incluye el principio del siglo XIX, es Nikolai Karamzin. Nació en 1766 y murió en 1826. Él tuvo una buena formación en casa y con 14 años se marchó a estudiar a Moscú. Además de sus obras, escribió una historia del Estado ruso monumental en 12 tomos,
Karamzin se puede considerar uno de los antecedentes del debate entre occidentalismo y eslavofilia. En 1802 publicó un artículo titulado «Del amor a la patria o del orgullo nacional». El texto está impregnado de las ideas de la Ilustración francesa y contiene de forma embrionaria muchos de los motivos del famoso debate Rusia y Occidente. En resumen, viene a decir que existen muchos tipos de amor a la patria, pero lo único que puede ser considerado como una gran virtud es el tipo de patriotismo que tenían griegos y romanos. Ser patriota es difícil porque requiere capacidad de reflexión, en su opinión. El bien de la patria y el del individuo están en la ilustración. La ilustración sería ese medio para conseguir el bien de la patria y de los individuos. Denuncia que los rusos tendían a subestimarse cuando en realidad en un siglo habían conseguido ponerse al mismo nivel que otros países occidentales. Esto ciertamente siempre ha llamado la atención, ¿no? A finales del siglo XVII Rusia era un país medieval y muy atrasado en todo, y como 100 años después pues estaba el salto que había dado y ciertamente pues al mismo nivel que otros países europeos, ¿no? Eso fue gracias a su capacidad de asimilación, de aprender de otros países occidentales, ¿no? Estamos hablando del pueblo ruso, cómo ha conseguido ponerse al nivel de otros por su capacidad de aprender de otras naciones. Él piensa principalmente en occidentales, ¿no? Sin embargo, este periodo de aprendizaje de otros países habría terminado, en su opinión, o debía terminar. Los rusos debían seguir ya su propio camino, ser ellos mismos, al estilo de los ingleses. Hay una comparación con los ingleses. En general en esta época hay bastante anglofilia, pero sin abandonar el camino universal de la ilustración. Tienen que tener su propio camino. Ya no son niños que necesiten que se les enseñe, digamos, su propio camino, pero siguiendo una vía que en realidad es universal, que es la de la ilustración. Los rusos debían dejar de imitar ciegamente a Europa, debían saber aprender a tomar las cosas beneficiosas de otras naciones, pero sin caer en imitaciones esclavizadoras. Karamzin transmite en este texto la idea de que Rusia era una tabula rasa, una nación joven sin el peso de una larga tradición. Para él su anterior existencia histórica habría sido en realidad una especie de prehistoria, idea que va a ser empleada posteriormente tanto por occidentalistas como por eslavófilos. Por cierto, un poco la idea de que Rusia es una nación joven y por tanto no tiene detrás ese peso, esa carga de una tradición, de una historia. Es como una tabla rasa, ¿no? El punto divisorio entre ese antes y ese después pues sería Pedro I. Incluso la lengua cambió considerablemente. A un ruso actual le costaría entender un texto de principios del siglo XVII, por ejemplo, del Domostroy, por ejemplo, ha sido traducido al ruso actual, pero no tanto así del siglo XVIII. Otro de los temas centrales es la creencia de que los pueblos son seres morales, en la opinión de Karamzin, pero para que un pueblo tenga existencia moral es necesario que aporte algo propio a la civilización universal. Karamzin también opina que la cultura rusa y la occidental no son más que dos variedades de una común cultura europea. Una característica particular de Karamzin es que no incluye una postura mística a esta reflexión, no habla, como hace otros pensadores posteriores, de la vocación del pueblo ruso, ni del sentido de la existencia histórica de su país, ni del proyecto que tendría Dios para su patria, etc., sino que sus argumentos se inscriben en la ilustración y parten de la teoría de Helvetius del egoísmo racional como móvil de la sociedad. Según esta teoría, cualquier razonamiento filosófico o social ha de tener en cuenta principalmente el bien de la personalidad humana, ya que la humanidad no es otra cosa que la suma de numerosos individuos y por tanto el bien del género humano se compone de satisfacciones individuales, de la suma de las satisfacciones individuales. El fin de la vida de un hombre es la felicidad y la mejor filosofía es aquella que basa los deberes del hombre en su felicidad. Debemos ser patriotas, dice Karamzin, y desear el bien a la tierra donde vivimos, porque nuestro propio provecho se halla indisolublemente vinculado a los intereses de la patria. No obstante, este artículo
contrasta con otros muy enmarcado en el racionalismo, en la racionalidad, de eso luego va a evolucionar Karamzin, contrasta con otros textos suyos, por ejemplo las epístolas de Melodor y Filaret, donde expresa su decepción por las ideas y los resultados de la Ilustración. Él dice literalmente: el siglo de la Ilustración, no te reconozco entre las llamas y la sangre, entre los asesinatos y las destrucciones. La guerra feroz está devastando Europa, capital de artes y ciencias, tesoro de todas las joyas del espíritu humano, joyas reunidas durante siglos, joyas sobre las que se fundaron todos los proyectos de los hombres sabios y bondadosos. Karamzin es precisamente, en esta evolución que tiene el personaje, es el padre, uno de los padres del sentimentalismo ruso, ¿no? Corriente que surge como reacción al racionalismo ilustrado. Según hemos mencionado, Karamzin y en general los rusos ilustrados de su época idealizaban la Roma republicana y la tenían como un modelo a seguir, el ideal de vivir una vida gloriosa o morir sin quejarse. Admiración similar sentían los rusos en aquella época por Inglaterra, por su originalidad cultural y su fidelidad a los ideales nacionales. Os voy a leer un fragmento, ¿vale?, relacionado con esto, de Karamzin, que dice así: del amor a la patria y del orgullo nacional. El amor a la patria puede ser físico, moral y político. El hombre ama el lugar donde ha nacido y ha sido educado. Este afecto, que es común a todos los individuos y a todos los pueblos, deriva de la naturaleza y debe calificarse como físico. La patria es cara a nuestro corazón, no en virtud de las bellezas del paisaje, el cielo despejado o el clima agradable, sino merced a los recuerdos cautivadores que rodearon en cierto sentido el amanecer y la cuna de la humanidad. En el mundo no hay nada más apreciado que la vida. Es nuestra felicidad primordial, y el comienzo de todo bienestar para nuestra imaginación, un encanto especial. De la misma forma, los tiernos amantes y amigos consagran en la memoria el primer día de su amor y amistad. El habitante de Laponia, nacido casi en la sepultura de la naturaleza, ama no obstante la fría oscuridad de su tierra. Si lo trasladan a la agraciada Italia, su mirada y su corazón seguirán dirigiéndose al norte, como a un imán. La brillante radiación del sol no producirá sentimientos tan dulces en su alma como un día de penumbra, como el silbido de la tempestad, como la caída de los copos de nieve que le recuerdan a su patria. La disposición nerviosa creada por el clima en una persona la ata a la patria. No en vano los médicos recomiendan a veces a sus pacientes la cura de aire libre. El habitante del Becia, separado de sus montañas nevadas, se consume y enferma de melancolía, y al regresar al salvaje Unterwalden o al riguroso Glaris se reanima. Toda planta arraiga con más fuerza en su propio clima, y esta ley de la naturaleza es idéntica para el hombre. No digo que las bellezas naturales y las cualidades de la patria no influyan nada en el amor general que hacia ella se profesa. Algunas tierras ricas por naturaleza pueden resultar más amables para sus moradores. Lo que quiero decir es que estas hermosuras y cualidades no son el principal fundamento del apego que sienten las personas hacia su patria, pues entonces no se trataría de un sentimiento general. Bueno, para hacerse una idea, ¿no? Es interesante también la aportación de Karamzin al pensamiento traductológico. Es uno de los pioneros de la concepción traductológica romántica. La escuela traductológica fundada por Karamzin intentó sentar los principios teóricos de lo que debía ser una correcta traducción. Uno de los debates más activos fue el que giraba en torno al concepto de fidelidad, entendido mayoritariamente como el rechazo a las palabras no autóctonas. Ahora bien, y aquí ya hay un cierto debate, ¿no?, entre eslavófilos y occidentalistas, que también se va reflejado en estas teorías tautológicas. Para Shishkov, por ejemplo, que es eslavófilo, y sus partidarios, palabras no autóctonas quería decir aquellas
procedentes de otros idiomas, ¿no?, extranjeros. Mientras que para los karamzinistas, que serían occidentalistas, lo que debía entenderse por palabras no autóctonas y por tanto debían evitarse eran los eslavismos, es decir, vocablos pertenecientes al antiguo eslavo eclesiástico. Los extranjerismos no eran vistos por estos últimos autores como algo negativo, sino como la consecuencia natural de la evolución natural de las lenguas. Bueno, y finalmente podemos hablar de la influencia que tuvo España en Karamzin. Aunque no estuvo físicamente en España, en sus cartas de un viajero ruso se compara con un Don Quijote y habla del papel de la civilización española en Europa. En 1793 escribió la novela Sierra Morena. La historia tiene lugar en España, en la floreciente Andalucía. Un joven viajero ruso se reúne con una bella mujer española, Elvira, y ella le cuenta su trágica historia de amor. Y es que hace unos años Elvira había perdido a su prometido Alonso. Alonso había muerto en el mar durante un naufragio y Elvira construyó un monumento en la orilla del mar donde lloraba por su novio todos los días. La belleza y los sentimientos sinceros de Elvira en la primera reunión sorprenden al viajero ruso, que se enamora de ella. Y bueno, pues todas las noches se veían, caminaban por la orilla del mar, disfrutaban de la naturaleza. Y finalmente el viajero ruso le confiesa su amor a Elvira. A lo que Elvira responde que ella también está enamorada de él. Llega el feliz día de la boda, pero fue ese día cuando aparece de repente Alonso, quien en realidad había sobrevivido al naufragio y que había regresado a su tierra natal. Bueno, el final de la historia es dramático. Alonso se suicida y Elvira se retira a un monasterio y el viajero ruso pues vuelve a su país, ¿no? Vemos un poco todos los temas que serán propios del sentimentalismo, del prerromanticismo también. Sierra Morena además va a ser la primera obra literaria en la que la imagen de España se convierte en la principal, no algo mencionada, ¿no? En el artículo que necesita el autor, Karamzin escribió que lo principal es poder crear un retrato de su alma y su corazón. En Sierra Morena encontramos un retrato del alma rusa y del corazón español en la versión del sentimentalismo ruso. Y hasta aquí pues este tema que viene a abarcar el siglo XVIII, compensado, reducido, adaptándonos a las circunstancias en las que estamos, pero bueno, con esto damos por finalizado.